para fomentar la integración, como el Sistema de Integración Centroamericana, la Secretaría de Integración Económica, el Banco Centroamericano de Integración Económica. Estas instituciones han implementado varios programas de integración, como una unión aduanera, y se han desarrollado programas de infraestructura regional, como el Sistema de Interconexión Eléctrica para América Central. No obstante, todavía hay mucho que hacer para lograr la integración regional. Juan Carlos, anoche estuvimos en una cena con el ministro de Economía y el ministro también destacó la importancia de la integración regional para fomentar la competitividad de Guatemala y de la región. ¿Qué esfuerzos está haciendo el gobierno de Guatemala para integración centroamericana? Gracias, muy buenos días a todos. Bienvenidos a Guatemala, a nuestros visitantes. La Unión Centroamericana realmente es un reto que tenemos los países de Centroamérica. Existe mucha voluntad. Todos los centroamericanos queremos ser centroamericanos, pero hemos sido incapaces de generar la institucionalidad pública que pueda ejecutar a nivel centroamericano. Siempre queremos mantener nuestra soberanía porque es difícil administrarnos dentro de cada uno de los países y cada uno de nuestros países nos limita a poder actuar sobre lo que puede pasar en otro país. Entonces carecemos de una institucionalidad que diseñe infraestructura pública. Hoy tenemos necesidades en el sistema centroamericano de energía. Guatemala ha hecho muy buen trabajo en su marco legal y tiene 4.300 millones de dólares en inversiones en energía. Sin embargo, no puede todavía vender por una carretera que ya se ha hecho del CIEPAC directamente a países como Honduras y Panamá, que tienen un déficit. Entonces, todos los sistemas dependen de la soberanía de cada uno de los países. Entonces, lo que hemos avanzado en estos 3 años es, primero, el ministro de Economía tiene una agenda bilateral con cada uno de los países de facilitación comercial, especialmente con El Salvador. Con los nuevos gobiernos de El Salvador y con Honduras estamos empezando una discusión bastante profunda sobre cómo facilitar las fronteras y cómo poder construir la infraestructura que nos hace falta en estas fronteras. Ese es uno de los pasos importantes, pero sí tenemos que reconsiderar en Centroamérica todavía cómo le cedemos cada uno de nuestros países soberanía a una institucionalidad más regional que pueda ejecutar los mismos planes que todos tenemos pensados. Hoy tenemos, por ejemplo, las inversiones en Guatemala hoy son de 8.400 millones de dólares, sin precedentes. O sea, el pipeline de inversiones que tenemos hoy no lo hemos tenido en nuestra historia. Pero estos beneficios y esta plataforma que se está construyendo deja de tener el carácter regional precisamente porque cada uno hemos planeado esa infraestructura. Por ponerles un ejemplo, el gas natural es una oportunidad que hemos trabajado conjuntamente entre los presidentes de Guatemala y los presidentes de México. Va a ser una realidad probablemente en el año 2017 y 2018. Sin embargo, Guatemala está manejando este tema todavía a nivel nacional y no a nivel centroamericano. Cuando El Salvador tiene una necesidad de poder llevar ese gas por una infraestructura que acaba de hacer de energía de más de 350 megas y las discusiones son alejadas. Y nosotros hemos encontrado un modelo financiero para que pase para Guatemala, pero no un modelo centroamericano para que pase en toda Centroamérica. Así, nuestros corredores de viales, por decirles algo, tenemos un plan para conectar puerto a puerto, frontera a frontera, la transversal del norte, es un plan de 1.500 millones de dólares. Es un excelente plan. Pero la visión de logística regional significa que nosotros debemos de ver la conexión entre Guatemala y San Salvador como un corredor de logística completo. Y nuestro plan nacional únicamente llega hasta la frontera y nosotros lo que esperamos es que El Salvador haga su parte. De nuevo, la institucionalidad regional es precisamente la debilidad y los países centroamericanos debemos de dar un paso hacia ceder soberanía hacia una institucionalidad más fuerte. Gracias. Yo creo que en adición a la integración formal que estaba hablando Juan Carlos, se ha dado un fenómeno en Centroamérica de una integración informal por empresas que operan a la región completa como Telefónica. Tal vez, Osman, si nos podría comentar de su experiencia manejando una operación integrada en la región de Centroamérica. Muchas gracias, Alexandra. Buenos días a todos.
Para responder a la pregunta, quiero ponerlos en contexto que es Telefónica. Telefónica operamos en 24 países, tenemos más de 300 millones de clientes y tenemos ingresos aproximadamente de 80.000 millones de dólares. Para que nos pongamos todos en línea, sería como un 50% más que Google, que Coca-Cola o Intel, o 3 veces McDonald's. Ante ese panorama, nosotros en Centroamérica, que somos prácticamente 5 países, 12 millones de clientes, teníamos que llamar la atención y hacer las cosas distintas, porque nosotros competimos con muchos países para las inversiones, dentro de Telefónica. ¿Qué pasa si a una corporación de clase mundial como Telefónica, que además está entre las 10 empresas más grandes del mundo de telecomunicaciones, se le dice que se quiere invertir para un país como Guatemala de 15 millones de habitantes, o un país como El Salvador de 6 millones de habitantes, o como Costa Rica de 3,5 millones o 4 millones de habitantes? Pues seguramente las prioridades estarán en otro lugar. Entonces nosotros dijimos que teníamos que hacer las cosas de una forma distinta. Si yo les digo a ustedes un territorio de 500.000 kilómetros cuadrados, 45 millones de habitantes, perfectamente podríamos estar hablando de España. Podríamos estar hablando, si hablamos de población de 45 millones de habitantes, podríamos estar hablando de Colombia. Podríamos estar hablando, por ejemplo, más grandes que Argentina. Y si yo les digo que el Producto Interno Bruto de Centroamérica es como estar hablando de Perú, o es como estar hablando del doble de Ecuador, entonces ya Centroamérica en su conjunto se ve distinto. Entonces nosotros decidimos hacer un cambio estratégico en Centroamérica hace algunos años y decidimos convertirnos en una operación con 5 mercados. ¿Qué significa eso? Significa que íbamos a hacer unos, todas las operaciones de soporte iban a ser unas, pero íbamos a tener foco en cada uno de los países. Foco comercial, foco en las leyes, foco en la regulación en cada uno de los países. Pero a lo largo de todo Centroamérica íbamos a hacer unos. Y lo hicimos. Y dijimos, vamos a simplificarnos. Y como estamos en medio de una revolución digital en el planeta, dijimos, pues nos vamos a convertir en una empresa digital, no en una empresa de telecomunicaciones, sino que en una empresa digital. Entonces empezamos a hacer también desde el punto de vista de tecnología, empezamos a tener plataformas únicas, lo que nos permitió optimizar las inversiones. ¿Por qué voy a tener yo 5 plataformas para dar servicio de servicios móviles a mis clientes si la puedo tener una? O 2 para tenerla redundada y evitar las catástrofes que tiene Centroamérica. ¿Por qué voy a tener yo una plataforma o 6 plataformas de mensajes de texto si puedo tener una o 2? Lo que nos permitió también eso es optimizar nuestras inversiones y dirigirla a aquellos lugares y mercados que más eficientemente estaban haciendo su trabajo desde el punto de vista comercial. Y hoy día en Telefónica, a Telefónica la ven como uno, a Telefónica Centroamérica la ven como una operación. Entonces, nosotros competimos perfectamente por las inversiones con Colombia, con México, con Argentina, porque nosotros muchas veces también los resultados que damos son del tamaño de Colombia, más grandes que Ecuador, pues un poco, hablando de móviles, somos más o menos como Argentina, o la mitad de México, que México es muchas veces más grande que nosotros, pero solamente somos la mitad en cuanto a resultados de México. Y lo interesante de esto es que nos volvimos muy simples, dejamos de hacer las cosas que no le agregaran valor al cliente. Y una cosa importante es que los errores pues no los cometíamos 6 veces ni 5 veces, a lo mejor una vez y aprendíamos de lo demás. Además, hicimos muchas sinergias y optimizamos nuestro gasto, optimizamos nuestros resultados. Entonces, hoy día, Telefónica Centroamérica es una operación integrada, Centroamérica lo vemos como uno y tenemos un peso más relevante y un peso importante dentro de Telefónica, dentro de toda la corporación. Mauricio, tal vez nos podría comentar un poco del papel que juega la infraestructura en el proceso de desarrollo e integración centroamericana. Sí, claro. Bueno, buenos días. Gracias por la invitación a este panel.
Nosotros, ICA, como empresa de infraestructura, les voy a comentar brevemente qué hacemos, dónde nos encontramos, para entrar un poco en el contexto de la infraestructura y el desarrollo de la integración centroamericana. Bueno, ICA es una empresa 100% mexicana, sus siglas quieren decir Ingenieros Civiles Asociados. Somos una empresa que cuenta con 67 años de experiencia, tanto nacional como internacional. Nos encontramos en más de 21 países, tanto en América Latina, Estados Unidos y Europa. Y nuestras principales actividades se desarrollan en el ámbito de la construcción civil, en el ámbito de construcción industrial, de vivienda, construcción urbana y concesiones. Actualmente, para nuestra estrategia de expansión internacional, teníamos tomado en cuenta solo 4 países y eran los que tenemos presencia. Esos países son Colombia, Panamá, Perú y Costa Rica. En esos países tenemos actualmente proyectos, sin embargo, nos dimos cuenta y volteamos a ver a Centroamérica como países que podríamos también seguir desarrollando y volvimos a replantear nuestro plan de estrategia de crecimiento en cuanto a la expansión internacional. Y bueno, uno de esos países fue Guatemala, en el que hemos identificado que existe un plan importante para invertir y que este plan va a seguir desarrollando también a toda la parte de Centroamérica. Para el caso del desarrollo de la pregunta, nosotros vemos que la infraestructura juega un papel muy importante, ya que sin esta, pues bueno, las comunidades empiezan a crecer, las comunidades empiezan y las ciudades a requerir de ciertos servicios, como servicios de salud, vialidades, energía. Entonces, la infraestructura, ¿qué papel juega? Pues es el motor prácticamente de cada país. La infraestructura es algo que permite la conexión entre los demás países. En el caso de Centroamérica, lo que vemos que permitiría hacer una infraestructura eficiente, pues es esa interconexión que permitirá la creación de empleos, la creación de bienes, la exportación. Y ahora vemos algo muy importante aquí. Lo que nosotros queremos transmitir es que se deben de hacer algunas iniciativas que vayan encaminadas a ver la interconexión vial. Vemos a Guatemala como un centro de logística importante que pudiera trasladar diversos bienes hacia México y hacia los demás países de Centroamérica. Y lo que lograremos con esto, pues es lo que les comentaba, generar mucho empleo, desarrollar a las ciudades y a los países. Gracias. Osman, tal vez usted también nos podría tocar entonces el papel que juegan las empresas de tecnología en el proceso de desarrollo e integración. Bueno, el mundo está en medio de una revolución digital y esa revolución digital está haciendo que cambiemos la forma de pensar, está haciendo que cambiemos la forma de ver las cosas. En ese sentido, las empresas de tecnología, información y comunicaciones tienen mucho que hacer, tienen mucho que incidir en las sociedades. Las empresas de telecomunicaciones pueden cambiar y hacer más desarrollo para los países, pueden cerrar las brechas digitales, pueden cerrar las brechas de la economía, pueden cerrar brechas de conocimiento, pueden cerrar también brechas de competitividad. Entonces, en ese sentido, todas las políticas que incentivemos para atraer más inversiones en telecomunicaciones tienen un retorno social y económico importante. Está comprobado que todos aquellos países que tienen mayor penetración en Internet tienen mayor desarrollo económico. Hay una relación directamente proporcional entre estos dos. Las empresas de telecomunicaciones en Guatemala han hecho un buen trabajo. Han pasado de la ola de la voz, de la ola de los datos incipientes, y ahora en esta revolución digital estamos entrando a una ola de los datos, de la información. Y para eso nosotros necesitamos un marco regulatorio estable y definido en el tiempo, con una asignación de espectro apegado a la ley y, por supuesto, un marco tributario moderado y simple. Nosotros somos un catalizador del desarrollo. Todas aquellas sociedades o todas aquellas comunidades
que tienen Internet, que tienen acceso al Internet, se desarrollan más, comercian más, cambian e intercambian conocimiento entre ellos. Entonces la idea sería que en los próximos años, si se tiene un marco regulatorio, si se tiene un marco legal y se tienen los incentivos adecuados en los gobiernos, vamos a dar el salto y vamos a acercarnos más a esta revolución digital, y la idea sería que cada comunidad, no importa dónde esté en Centroamérica, que cada escuela, que cada individuo tenga acceso al Internet para que pueda hacer ese intercambio de conocimiento, ese intercambio de productos, ese intercambio que se necesita para el crecimiento de las economías. Muchas gracias. Juan Carlos, yo creo que usted tocó brevemente en este tópico en su primera pregunta, pero tal vez si pudiéramos entrar un poco más en el detalle de los retos de implementación de la integración regional. Y tal vez, de una vez, si quiere tocar también algunas soluciones que usted podría ver a esos retos. Gracias. Tal vez el reto más importante es cómo se aprovechan las oportunidades que hoy están frente a nosotros. Los planteamientos que tenemos son oportunidades bastante grandes. La oportunidad de que a través de la tecnología, los servicios de voz, los servicios de data, los servicios de conocimiento, podamos levantar en la región más de 600,000 empleos que construyen capital humano, que pagan 3, 4, 5 veces el salario mínimo, depende de cómo diseñamos la red de banda ancha, cómo la licitamos rápido, cómo nos conectamos y cómo aprovechamos las escalas y cómo generamos capital humano para que puedan, conforme más las personas tienen un conocimiento universitario, más fácil es que se pueda prestar servicios a cualquier país del mundo. Y los ingresos también se van multiplicando. Una persona que trabaja en voz en español puede ganar 3,000 quetzales al mes. Si es voz en inglés puede ganar ya 4 a 5,000 quetzales al mes. Si es datos y tiene un poquito más de conocimientos, puede hablarse ya de $1,000 al mes. Y si estamos hablando de conocimientos, hay personas que están ganando ya 3 o 4,000 dólares por mes. Conforme los conocimientos van más altos, así ese sector va creciendo. Por eso el diseño de las ciudades, estamos empezando a trabajar con las universidades, el sistema de innovación, el sector privado de Guatemala ha hecho un consejo privado de competitividad que maneja el tema de innovación directamente con la academia sin la participación del sector público, y ellos están empezando a ver cómo podemos diseñar cerca de las universidades centros de trabajo, centros de innovación, donde la ciudad se empieza a manifestar como un mercado de exportación de servicios. Otra oportunidad importante para nosotros es la manufactura. El corredor que estamos construyendo entre puerto y puerto facilita una manufactura ligera, se puede decir, por la cercanía de los dos puertos y el acceso a todo el mundo. Pero en nuestro proyecto de gas natural con México nos permite integrarnos al sur de México, y esa integración de logística y energética que el ministro de Economía mencionaba ayer es muy importante porque nos va a permitir tener un corredor que se integre, ese corredor industrial, al mercado, a la industria automotriz mexicana, a la industria química, a la industria de alimentos más pesada. ¿Por qué? Porque la escala se puede aprovechar del mercado centroamericano. Hoy Guatemala tiene la escala más alta del mercado centroamericano, con un mercado de un radio de 8 horas de más o menos 25 millones de habitantes. Por eso es que la industria es un poco más pesada, aunque los costos de energía todavía no tienen la competitividad que todos quisiéramos. Pero si ese mercado de 25 millones de habitantes, con la unión aduanera, con la integración logística, con una red ferroviaria, lo podemos llevar en 8 horas hasta el final de Nicaragua, y probablemente algún día con Costa Rica con un tren un poco más rápido, nosotros podríamos estar hablando que con el sur de México, este centro de masa podría ser de 60 a 70 millones de habitantes. Nosotros creemos que por lo menos 50 son seguros que podrían estar. Con esa escala de frente a la globalización, Guatemala puede competir contra el mercado del centro de México y contra el mercado del sur de Sudamérica. Esas son escalas que tenemos que ambicionar. La manera de ambicionarlas es ampliar y facilitar el mercado para que tenga esa escala. El mercado agrícola también está teniendo un cambio importante. El mercado agrícola, todo lo que tiene acceso a riego en el país, tiene su producción vendida, está en crecimiento y es un mercado de auge bastante fuerte. El tema de riego en el país y el tema del cambio climático nos está obligando a ser más inteligentes en el manejo de riego y en el manejo de agua a nivel regional. De nuevo, la escala del mercado es muy importante para poder administrar esto en mediano y largo plazo. Entonces, todas las alternativas y las grandes oportunidades que hoy se ven de frente a este mercado, que ya están generando crecimiento económico, dependen
de cómo manejamos, cómo administramos y cómo somos serios y responsables con el manejo de la escala del mercado. Y la escala del mercado requiere que cedamos cosas entre los países centroamericanos, que hablemos con México, que tengamos una relación de integración con México y que podamos aprovechar a ambos lados los beneficios de tener un mercado más grande. Gracias. No sé si querían abrir el panel para preguntas. Creo que tenemos 3 minutos o algo por el estilo. ¿Cuánto más? Tenemos, ok, perfecto. Entonces tenemos tiempo para un par de... ¿Perdón? ¿Quieren abrir el panel o quieren una preguntas internas? Buenos días, muchas gracias. Gloria Álvarez, del Movimiento Cívico Nacional. Muchas gracias por su exposición. Yo creo que todos, como usted bien dijo al principio, estamos conscientes de que Centroamérica quiere estar unida y sobre todo económica y comercialmente. Vemos ejemplos como la Unión Europea, donde no se habla el mismo idioma ni si hay la misma cultura, y si ellos lo pudieron lograr, ¿por qué nosotros no? Y estoy de acuerdo con usted. Creo que la institucionalidad es lo que nos hace falta. Y me gustaría preguntarle a los tres, ¿qué piensan ustedes que debe ser el rol del Parlacén o del Parlamento Centroamericano en esta apuesta porque Centroamérica se una? Porque en Guatemala cada 4 años, cuando nos toca ir a votar, el 85% de los guatemaltecos votan nulo en el Parlacén, no lo quieren. Queremos integración centroamericana, pero no queremos un Parlamento centroamericano, porque creemos que ese Parlamento, de hecho, alberga a muchos de los políticos que han atentado contra que esa institucionalidad sea una institucionalidad regional, de hecho. Y no, desde mi punto de vista personal, no sé si ese Parlamento, bien utilizado, pudiera funcionar para crear esa institucionalidad. Muchas gracias. Bueno, yo creo que como tenemos 20 minutos, tenemos tiempo para unas preguntas más. Yo creo que para cualquiera de los dos empresarios, ¿qué esperarían de los gobiernos? ¿Qué programa podrían implementar para mejorar la economía de escala de su negocio en la región? Como comentaba hace rato, en ICA consideramos que para incrementar estas economías de escala, pues sí es necesario que el gobierno apoye a diferentes proyectos. Incluso nosotros estamos estudiando las asociaciones público-privadas, que son colaboraciones entre gobierno y empresas privadas, que van a derivar en que existan proyectos relevantes que puedan apoyar a distintas regiones. Estos proyectos van encaminados principalmente a unir precisamente las distintas regiones de Centroamérica. Son incluso proyectos que están con El Salvador, con Nicaragua, precisamente para lograr esa interconexión vial. Guatemala tiene una de las leyes de telecomunicaciones más avanzadas del mundo. En ese sentido, creo que Guatemala está muy bien en cuanto a ley de telecomunicaciones. Lo que Telefónica y los empresarios y el sector de telecomunicaciones nosotros esperamos son, como decía, reglas claras. Necesitamos seguridad jurídica y personal, y sobre todo un marco regulatorio que se apega a la ley de transparencia. Si nos apegamos al marco regulatorio que tiene Guatemala, vamos bien, vamos bastante bien. Y luego yo creo que lo que Guatemala debería de hacer desde el punto de vista de innovación y desde el punto de vista de insertarnos más a esta revolución digital es que tenemos que tener una agenda digital, una hoja de ruta de hacia dónde queremos ir desde el punto de vista digital, una hoja de ruta de dónde tenemos que ir desde el punto de vista de innovación. Nosotros en Telefónica lo hemos hecho varias veces y hemos propuesto y proponemos a Guatemala nosotros ayudarlos a hacer la hoja de ruta como un aporte nuestro hacia el país, porque es importante que cada uno de los países tengamos una ruta, que tengamos una agenda digital. Eso es fundamental.
Lo importante de esto es que hay algunos países de Centroamérica que ya tienen su agenda digital. En el caso de Guatemala todavía no está totalmente construida y no está totalmente planificada y caminando. Pero creo que sería un paso importantísimo para insertarnos de verdad en esta nueva revolución digital que tenemos. Las empresas de telecomunicaciones estamos haciendo el trabajo, estamos integrados, tenemos redes centroamericanas de telecomunicación ya funcionando, donde le damos servicios a la mayoría del sector privado y también de algunos gobiernos. Pero sería mejor que en lugar de tener 5 marcos regulatorios, tener un marco regulatorio. Yo ahí comparto la idea de que muchas veces tenemos que ceder un poco de soberanía y sería ideal tener un marco regulatorio para Centroamérica. Así nosotros que tenemos un marco y un proceso de integración operativa interno dentro de Telefónica, podríamos integrarnos todavía más, podríamos ser más eficientes y, por supuesto, esto redundaría en mejores servicios para nuestros clientes. Gracias. Juan Carlos Torres, ¿cómo se pudiera Guatemala convertirse en un líder en la región centroamericana? Bueno, Guatemala es un líder en la región centroamericana. En el mercado de telecomunicaciones es un líder, en el mercado de energía es un líder, en el desarrollo de su propia infraestructura, su tamaño y su escala del mercado lo convierte en ese líder, y lo que nosotros nos ha faltado es el interés de ayudar a los vecinos a que puedan integrarse y a solventar los pequeños obstáculos que tenemos entre los diferentes países. ¿Cuáles son los obstáculos que hoy tenemos entre los diferentes países? Pues hay países con una mayor criminalidad de otros, hay países que tienen déficits de energía y hay países que tienen superávits. Hoy en la mañana estuve en una discusión donde veíamos la problemática de abrir el mercado con Honduras y asumir el déficit que tiene Honduras y el costo de corto plazo que eso tendría para nosotros, pero el beneficio de largo plazo que podría traer integrar los demás mercados de Centroamérica. También hay monopolios estatales en algunos países, en algunas industrias, y hay monopolios no estatales o hay algunos cuasi monopolios que limitan o son los intereses que en el corto plazo limitan estas conversaciones. Para que funcione un Parlamento Centroamericano, una CIECA, un SICA, y esas instituciones tienen que tener capacidad de ejecución de la misma política que generan. Sin la capacidad de ejecución, son entes asesores. Y como entes asesores, recomiendan y recomiendan y recomiendan y se vuelven un BID, un Banco Mundial, que realmente nos hacen mucha de la parte de los estudios que nos sirven para formar el desarrollo, pero al no tener ellos la responsabilidad de la ejecución, se pierde entre cómo cada uno de los países va a manejar cada una de las políticas. Y a veces en la última milla se cambia cómo se institucionalizan los programas, y en la diferencia de institucionalidad, Telefónica para con 5 empresas o 6 empresas, porque la regulación local no le permite, dejando de apalancar lo que podría ser la escala total. Entonces, la Unión Centroamericana requiere el valor de ver al final del túnel la fuerza que tendría la desregulación o la homologación de nuestras regulaciones, y que esa fuerza sea capaz de vencer todos estos pequeños obstáculos que realmente son los que hoy limitan las discusiones y las que reinan en todas nuestras discusiones alrededor de los diferentes temas. Entonces, ese valor, por decirle algo, es algo que tenemos que empezar a ver. El otro día que estuvimos con el presidente en Costa Rica, discutíamos con el presidente costarricense cómo podíamos avanzar en este esfuerzo, porque todos queremos ver una Centroamérica más unida. Y creemos que Costa Rica y Panamá van por un muy buen camino, van avanzando en su integración, y de este lado El Salvador y Guatemala también van caminando en su integración, y que deberíamos de liderar ambos esos dos caminos para después unir esos 4 países y que que Honduras y Nicaragua entren en una dinámica que lideremos los demás países de Centroamérica, que son un poquito más difíciles. No quiero ofender a ninguno de esos 2 países, pero especialmente con Nicaragua es muy difícil el manejo de la institucionalidad centroamericana. Y Costa Rica, esa relación Costa Rica-Nicaragua, o sea, a veces por los eslabones más débiles de la cadena es donde se cae el mercado. O sea, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua ya habían acordado el libre tránsito aéreo entre los 4 países como un mercado doméstico. Y por un tema de impuestos en El Salvador, de cómo se cobraban los impuestos en el aeropuerto,
Se cayó eso en El Salvador, Honduras lo copió y al final se desmembró lo que era un mercado doméstico de vuelos aéreos. Entonces, era una buena iniciativa, pero igual, sin la institucionalidad y sin los dientes en la institucionalidad, no vamos a poder avanzar. Y por eso es importante que esto a nivel de presidentes generen un órgano y ese órgano sí tenga los dientes, porque ellos le entregan a través de su poder cierta soberanía a la ejecución de la Unión. Gracias. Esto también, no sé si para Juan Carlos o cualquiera de los panelistas, ¿cuáles han sido los principales logros hacia la integración regional o tal vez cuáles son los programas que sí están trabajando efectivamente a nivel regional? Los mercados eléctricos funcionan con una carretera, ese es un gran avance, que tengamos la infraestructura, solo falta la regulación en los mercados eléctricos. Yo creo que la red de carreteras hace posible un mercado regional, pero los costos de transacción todavía entre las esquinas del mercado no lo permiten hacerse ver como un mercado. Entonces, este tema de la unión requiere que diseñemos también o que adoptemos los diseños que ya se nos han hecho de un tren que conecte todos los países de Centroamérica. Eso facilitaría mucho del movimiento de personas. Ese movimiento de personas tiene que empezar entre Guatemala, El Salvador y Costa Rica y Panamá para después dar los siguientes pasos. Tenemos de quitar fronteras, o sea que uno pase virtualmente las fronteras. Ese proyecto de iniciar a pasar a iniciar a cruzar la frontera virtualmente es algo que ya con el comercio transfronterizo que tienen ambos países se vuelve una posibilidad también, y que los camiones pasen solo con un código de barras y que las aduanas o las SATs de los dos lugares sea fácil que puedan registrar para dónde viene o va cada una de las instituciones, cada uno de los comercios. Entonces, por ahí le diría que lo más importante siempre es que de los dos lados de cualquier desregulación de comercio tiene que haber disposición y humildad a que a largo plazo es más importante que los intereses locales. Gracias. Tal vez para Osman o Mauricio, ¿hay algún programa de integración que es especialmente les da beneficios o sinergias al negocio de ustedes corrientemente? Actualmente en el tema de telecomunicaciones los países de Centroamérica avanzan cada uno por su lado. Nosotros quisiéramos y promovemos que cada vez más las regulaciones y los reguladores se hablen más y que tengan más cosas en común. Hay cosas buenas en las regulaciones de Guatemala, es uno de los líderes en el mundo en cuanto a regulación de telecomunicaciones, pero hay cosas buenas también en los otros países. Por ejemplo, en Costa Rica, todo lo que se obtiene del mercado de las telecomunicaciones o del sector de telecomunicaciones en impuestos, en pago de licencias de transmisión y en todo el tipo de ingresos fiscales que tiene, se crea un fondo para reducir la brecha digital. Esas son cosas que deberían de emularse en los otros países. Entonces yo creo que, aunque sí tienen reuniones los reguladores a nivel de Centroamérica, de hecho esta semana o la semana anterior, esta semana están teniendo una reunión ellos en un país de Centroamérica, creo que deberían ya de homologar ciertas políticas para incentivar más las inversiones en Centroamérica. La verdad es que el sector lo ha hecho bien, pero se nos viene algo mucho más grande en el futuro. Esto que viene es muy grande. Las redes que hoy día existen hay que cambiarlas, hay que convertir redes a redes de datos, y no redes de datos como las que conocemos hoy, sino que tienen que ser supercarreteras, primero a nivel de Centroamérica para estar todos conectados, y luego para que de cara al cliente en el hogar, en el individuo, en su movilidad, tengan una transmisión de datos muy buena, muy rápida, como ya se está teniendo en los otros países. Hoy el 2G y el 3G móvil ya pasó su época. Hoy estamos entrando en el 4G y en Oriente y en el Asia están probando ya el 5 o el 5G. Entonces nosotros debemos de acelerar nuestra incursión en esta revolución digital. Y yo creo que los reguladores, en el caso de Centroamérica, tienen un papel muy relevante en esto.
Gracias. Y Mauricio, tal vez nos puede decir cómo ICA ha contribuido en la integración centroamericana y qué programas se está desarrollando actualmente. Bueno, nosotros hemos contribuido al desarrollo e integración en Guatemala ya desde el pasado, ya que alrededor de la década de los 70 nosotros hicimos un puente, el puente que se llama El Incienso, y bueno, pues este puente desarrolló toda la zona, permitió la movilidad, el traslado de bienes, y actualmente estamos estudiando planes tanto aquí en Guatemala para seguir desarrollando vialidades. En Honduras estamos viendo proyectos también viales, en Nicaragua estamos estudiando los proyectos de energía eólica y eléctrica, y nos hemos sentado con cada ministro de obras en los diversos países y retomando lo que decía Juan Carlos del ferrocarril. Ese tema del ferrocarril todos los ministros lo tienen presente, sin embargo no se ha llegado a concretar por no sé si diversas reuniones o no se ha llegado a un consenso de por dónde debe de pasar, pero creemos y estamos seguros que estos países tienen la intención de realizar estos proyectos tan importantes, y una forma importante va a ser haciendo una homologación también entre fronteras que, como lo comentaba Juan Carlos, permita el traslado rápido y nos permita también a nosotros como inversionistas pues, la seguridad de que vamos a terminar en tiempo y forma los proyectos, ¿no? Gracias. Juan Carlos, ¿qué podría hacer el sector privado para ayudar al gobierno a promover la integración regional? En el último año se ha empezado a hablar de una institucionalidad de competitividad alrededor de Centroamérica. Guatemala tiene bastantes avances en el tema y se nos ha pedido que empecemos a ver cómo podemos gestionar eso también con el resto de países. La institucionalidad, o sea, cuando uno ve la competitividad, realmente requiere que cada uno de los ministros tenga una agenda de cómo lo va a hacer. Una buena agenda de competitividad como la que ya se ha logrado en Guatemala es una discusión con la ministra de Educación, donde ella tiene una agenda sobre cómo va a levantar las notas de lectura, las notas de matemáticas, la cobertura de secundaria, el grado de la calidad académica, que es como está hoy. O en el tema de desnutrición, sobre cómo van los índices de desnutrición y la coordinación interinstitucional, que requiere un tema que es bastante complejo de manejar. Maneja el tema de infraestructura a nivel nacional, de que haya un orden en la ejecución de la infraestructura y que los países apuren esa inversión, porque es la plataforma que realmente da crecimiento económico en el corto plazo. Por eso es uno de nuestros objetivos, levantar ese 17% de inversión sobre el PIB que actualmente tiene Guatemala. Solo si hacemos esa plataforma de los 8.400 millones de dólares en proyectos, es que sobre ella se puede construir una nueva inversión privada que pueda abastecer servicios y luego petróleo también y gas natural o una industria más fuerte. Un sistema de leyes financieras que faciliten el acceso al crédito, que faciliten el movimiento financiero entre todos los países, una capacitación que esté dirigida más hacia el trabajo. O sea, hoy la capacitación, y aquí Guatemala todavía tiene una brecha que cerrar, la capacitación que se da para las personas que están preparándose para un trabajo, todavía no está dirigida hacia donde están las oportunidades y donde están los grandes ingresos que podrían recibir estas personas. Tenemos que alinear todavía lo que sería una buena capacitación a que tenga el contenido de inglés, que tenga el contenido de las actividades industriales en las que más se pueden generar los ingresos en el país. Entonces, la generación de capital humano es, por supuesto, muy importante, la infraestructura, la confianza en las instituciones es otro tema importante. Por ejemplo, parte de nuestra agenda de competitividad en Guatemala es trabajar con la Corte Suprema de Justicia, y ellos tienen un proyecto que nosotros hemos acompañado, pero que es de la Corte Suprema de Justicia, para reducir los plazos de los juicios de 4 años y medio a menos de 1 año para poder ejecutarlos. Y esto cambia completamente, es el nuevo Código Procesal Civil y Mercantil, es una nueva forma de ejecutar el Estado de Derecho que va a facilitar la confianza que la población le tiene a las diferentes instituciones. La población, para poder pensar en competitividad, debe de confiar en el policía, debe de confiar en el juez, debe de confiar en el doctor,
Y mientras yo puedo confiar en las instituciones que tengo alrededor, soy capaz de competir y especializarme en un área específica. Entonces, el trabajar la confianza en las instituciones es parte de una agenda de competitividad centroamericana. Gracias. Yo creo que nos hemos enfocado mucho en la integración económica, pero obviamente hay varios aspectos de lo que es la integración centroamericana. Tal vez, Juan Carlos, no sé, en su papel en FUNCEPA o en Mejoremos Guatemala, ¿ha habido alguna colaboración a nivel regional para hacer programas de ese tipo a nivel social, a un nivel regional o llevarlos a otros países en la región? Precisamente la responsabilidad social es un evento que en una semana se va a estar dando en Guatemala, donde ya hay un manejo del tema de la conflictividad y el diálogo, y hay un compartir las mejores prácticas regionales y buscar iniciativas regionales para resolver problemas alrededor del tema de conflictividad. Creo que centrarse del lado de Guatemala ha hecho muy buen papel, y todas las organizaciones centroamericanas que tienen que ver con el tema. En el tema educativo, nosotros vemos que las redes empresariales alrededor de la exportación de servicios entre El Salvador, Honduras y Guatemala tienen la oportunidad de trabajar juntos un clúster, y que ese clúster sea la base de cómo queremos educar universitariamente a los alumnos para que se integren a cadenas que ofrezcan servicios al exterior. Entonces, ahí hay otra iniciativa potencial que puede haber. Obviamente, en el tema energético hay una necesidad y hay una oferta, y hay que ponernos de acuerdo en el corto plazo para poderlo hacer. En el tema de seguridad se ha dado una integración bastante importante. El tema de las drogas es un tema pues que me imagino que el ministro de Gobernación les va a platicar en un rato del tema, pero es un tema donde nosotros somos un tránsito, tiene un efecto sobre nuestra economía, y necesitamos jugar como región para poder resolver los problemas. O sea, no son problemas que se puedan resolver a nivel local, si no son generados a nivel local. Entonces, sí hay bastantes iniciativas alrededor del tema, de varios temas. Gracias. Para Osman o Mauricio, ¿tuvieran cualquier recomendación específica para las entidades gubernamentales de alguna regulación que podría hacer un impacto importante en su negocio? Sí, bueno, ya como lo mencioné antes, yo creo que la agenda digital es importantísimo para los países, y creo que es parte fundamental del desarrollo de los mismos, y creo que también puede coadyuvar a la integración de Centroamérica. También quiero referirme a algo que dijo Felipe en su introducción, creo que es vital para los países. El talento es importantísimo. Aunque Felipe describió perfectamente al guatemalteco y sus cualidades como trabajador, como emprendedor, como empresario, es verdad. Yo creo que debemos de desarrollar dentro de la agenda digital esos talentos y esas habilidades digitales. Debemos de insertarnos en el mundo digital, y tenemos que, como iniciativa privada, como gobierno y como sociedad en general, debemos de apostar por el talento, y el talento con habilidades y con capacidades digitales. Nosotros en Telefónica ponemos nuestro grano de arena, estamos ahora capacitando digitalmente a 88,000 niños y jóvenes en Centroamérica, pero creo que hay mucho camino por hacer, hay mucho por aportar, y yo creo que ese es un trabajo en conjunto de la sociedad como nación. Gracias. Yo creo que esto ya era todo. ¿Opinan sobre la Alianza del Pacífico? En estos días escuché que Guatemala está como observador o tiene interés en participar, Costa Rica también. Claramente esto abre un mercado enorme, pero también desafíos. ¿Qué comentarios nos harían sobre la Alianza del Pacífico y Centroamérica, Guatemala, participación? La versión corta sería: es una amenaza y es una oportunidad. Es una amenaza fuerte no entrar a la alianza, y que tengan beneficios y preferencias otros países asiáticos sobre un mercado tan importante como el de Estados Unidos, y está la oportunidad de poder participar y poder competir en el mismo marco de reglas, que por eso es que estamos nosotros tan interesados en participar en esa iniciativa.
Muchas gracias a todos, a los panelistas, muchas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias, Alexandra, y a los señores panelistas, Juan Carlos Páez, Osman Rodríguez y Mauricio Medina. Les invito a que tomen sus lugares nuevamente. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes también por sus preguntas. Y en este momento le invito al podio a nuestro segundo orador especial del día de hoy, el señor Mauricio López Bonilla, ministro de Gobernación de Guatemala. Bienvenido. Muy buenos días a todas y a todos. En primer lugar, es para mí un verdadero gusto y un honor estar hoy acá con ustedes y hacerles una breve exposición de lo que estamos haciendo en el país en el tema de seguridad. Quiero empezar por definir un enfoque. El tema de seguridad para nosotros no es un tema de seguridad pública, no es un tema de índices criminales nada más y que esto esté en responsabilidad de policías persiguiendo criminales o persiguiendo delincuentes. Para nosotros el tema de seguridad es un tema que lo hemos platicado en el gabinete de gobierno del presidente Pérez, es un tema integral. Y lo hacemos desde dos enfoques muy precisos. Primero, hablar de seguridad para nosotros es cualquier esquema de protección frente a amenazas desde una visión de riesgos. Identificamos las amenazas, vemos cuáles son nuestras vulnerabilidades, cuál sería la criticidad de que la amenaza se concretara y sobre la base de eso hacemos un análisis de riesgos. Y entonces eso nos permite decir si nuestro riesgo es bajo, medio, alto o crítico, tener una visión completa. El segundo es certeza de cumplimiento. Y digo certeza de cumplimiento porque lo primero que tenemos que cumplir es la ley. Lo primero que tenemos que hacer es garantizar autoridad y tenemos que respetar y contribuir a que exista un orden democrático, pero en el marco del cumplimiento de la ley. Porque a los inversionistas, si bien es cierto que les importa, les interesan los índices criminales y especialmente algunos de los delitos que son una amenaza directa a los empresarios, a las empresas, a las inversiones, es cierto también que dentro de la seguridad hablamos de la certeza jurídica, de la seguridad jurídica. Y la seguridad la podemos aplicar bajo estos conceptos a cualquier cosa. Sí, la seguridad financiera del Estado, ese equilibrio que logramos con la captación de los recursos, con la adecuada tributación, con el endeudamiento como corresponde, con el mantenimiento del balance que le dé certeza a la parte macroeconómica del país, los temas de competitividad que ahora estamos escuchando, las acciones del Ministerio de Economía se enmarcan en esta línea de acción. Para nosotros seguridad implica todo eso, pero si nos vamos un poquito más a la esfera del Ministerio de Gobernación, que tiene 3 áreas, es responsable de la seguridad interior del país. Eso quiere decir, empezamos en puertos, aeropuertos y pasos fronterizos y terminamos en las calles, con lo que ocurre en las calles. La segunda área de acción es sobre el tema de gobernabilidad. Somos responsables de ir generando las condiciones de una buena relación entre el gobierno y los diferentes sectores en todo el país, en las diferentes áreas. Y la tercera área es el área de contribución al sector justicia. Participamos en la investigación criminal de la mano del Ministerio Público y tenemos el resguardo del sistema penitenciario. Entonces, como pueden ver, esta cartera es una cartera que tiene muchas facetas y muchas dimensiones. En el tema de la seguridad, para nosotros es importante que empecemos a definir, y eso lo estamos haciendo, en el marco de la ley marco del Sistema Nacional de Seguridad, que define toda una institucionalidad. Ningún país puede dar garantías de un esquema de seguridad que progresivamente vaya mejorando y vaya fortaleciéndose y vaya dando garantías si no se tiene certeza de la construcción de procesos que creen una institucionalidad fuerte. En eso estamos enfocados.
Si hacemos una evaluación y preguntamos qué tenemos en tema normativo, Guatemala tiene uno de los mejores ordenamientos jurídicos para la lucha contra el crimen organizado y para dar garantías de seguridad en el país. Nuestro tema de la lucha contra el lavado de dinero, la extinción de dominio de bienes, la institucionalidad, pasando por un Consejo Nacional de Seguridad, en donde participa la Cancillería, el Procurador General de la Nación, el Ministerio de Gobernación, el Ministerio de la Defensa y la Secretaría de Inteligencia del Estado, nos dan una certeza de que hay una cabeza, un liderazgo bajo la dirección del Presidente de la República para poder constituir todas esas líneas de acción. Ir bajando hacia las diferentes instituciones, por ejemplo, el caso de la Policía Nacional Civil. El caso de la Policía Nacional Civil para nosotros es el caso paradigmático de lo que estamos trabajando. Durante los 2 años y medio que llevamos con el presidente Otto Pérez, regionalizamos la academia de la PNC porque vamos por una policía más orientada a lo comunitario. Queremos una policía del área que conozca la geografía, que tenga ahí a su familia, que la comunidad lo haya conocido desde niño, que hable el idioma y que además conozca las costumbres y el legado ancestral, porque en muchos lugares lo que funciona es precisamente el derecho consuetudinario. Estamos en todo un proceso de transformación. Estamos en la consecución de un nuevo despliegue, aumentando la fuerza policial de 25 a 35,000, para tener un aproximado de 250 agentes por cada 100,000 habitantes. Y van a haber 9 regiones administrando 33 distritos. Esto no solo es un nuevo despliegue de presencia de autoridad en todo el país, sino es un nuevo despliegue de seguridad. Pero además de ello, estamos trabajando bajo la línea de acción que es el concepto de seguridad ciudadana, los aspectos de seguridad pública, que son exclusivas de la fuerza pública, los aspectos de seguridad comunitaria, en donde participan la autoridad local, las municipalidades, el alcalde, las organizaciones sociales, y donde estamos desarrollando el esfuerzo de salas situacionales a nivel de departamento. ¿Qué queremos aquí? Que los gobernadores, en coordinación con los alcaldes, manejen estratégicamente el mapa de su departamento y en él vayan monitoreando los problemas que tenemos sobre inseguridad, violencia e ingobernabilidad que puedan ocurrir en algunos lugares y empezar a darles el tratamiento local como corresponde. Sobre la base de eso también estamos en el esfuerzo de incorporar a este tema de seguridad ciudadana a las empresas de seguridad privada, que necesitan regularizar todos sus procesos, necesitan tener sus certificaciones para tener un esfuerzo común en esta línea de acción. Si hablamos de empezar en las fronteras, implica lucha contra los flujos ilegales de droga, de inmigración, de trata, de contrabando. Y en ese sentido, entonces, sabemos que Guatemala tiene una posición geográfica que se convierte en geoestratégica, tanto con las oportunidades de estar a la vecindad del mercado más grande del mundo, pero también en la ruta en donde se ha movido el narcotráfico durante muchísimos años. Bajo esta línea de acción, para nosotros es importante saber que no podemos manejar las cosas de manera autárquica, autosuficiente. Tenemos que estar en coordinación, manejando agenda regional y manejando agendas binacionales. Y yo quiero poner un ejemplo ahora del cual nos sentimos muy satisfechos y muy orgullosos. Manejamos una mesa de trabajo interinstitucional y en una agenda que no es transfronteriza, sino transnacional con México. Este es el Grupo de Alto Nivel en Seguridad. El Grupo de Alto Nivel en Seguridad es una mesa permanente de análisis, de trabajo, de coordinación, de puntos específicos que estamos desarrollando en donde seguridad y desarrollo entran en una misma línea de acción. Tenemos la coordinación de la Policía de Guatemala con la Policía de México, de la PGR de México con el Ministerio Público de Guatemala, de Migración México con Migración Guatemala, de los aspectos de inteligencia criminal México-Guatemala, y esto nos ha permitido empezar a avanzar con cosas que son pasos muy certeros en lograr dinamizar con prioridad toda una nueva línea de acción en lo que es el área o la zona de frontera. Hay toda una línea de acción del gobierno mexicano priorizando ahora con mayor énfasis todas las acciones que debe realizar en el sureste de México,
que implica la frontera de casi 1000 kilómetros con Guatemala. Y en ese sentido hay cambio de política, inclusive migratoria, para ese sureste. La apertura para lo que es la migración temporal por trabajo a México, la migración por 72 horas a los municipios fronterizos que se tiene con Guatemala es parte de esta nueva política. El Grupo de Alto Nivel en Seguridad ha producido ahora toda una dinámica que nos permite estar en forma conjunta trabajando permanentemente. Y esto nos orienta a tener acciones que nos garantizan lucha contra el narcotráfico, lucha contra el contrabando, contra la trata de personas y darle mayor garantía a todo ese esfuerzo de dinamismo que tiene que dársele al comercio entre los dos países y garantizar el comercio que viene de México hacia el resto de Centroamérica. El ejemplo es importante por cuanto para nosotros el mismo mecanismo lo estamos definiendo y ya lo anunciamos para proponérselo a Honduras y proponérselo a El Salvador y, por qué no decirlo, también trabajarlo con Belice. Creemos que solo a través de este ejemplo exitoso que estamos teniendo con México podemos avanzar. Pero en la fase de institucionalización, también déjenme compartirles, estamos en un proceso de profesionalización de la Policía Nacional Civil, en donde tenemos hoy la garantía del respaldo a partir de la próxima semana. Hemos venido trabajando estos 2 años y medio con 2 universidades privadas. Estamos incorporando a través de convenios a otras 2 universidades, a una que nos va a ayudar en todo el proceso de captación del recurso humano para su profesionalización. Los temas de tecnología se vuelven importantísimos y tenemos un acuerdo con otra universidad. Los temas que están institucionalizando una carrera en ciencias policiales y en investigación criminal es parte de otro proceso. Y estamos firmando un convenio con la Universidad Nacional, la Universidad de San Carlos, para darnos la garantía de que la Escuela de Formación de Oficiales, fundada en el 2012 por el presidente Otto Pérez, empieza a partir de enero con la captación de alumnos que tienen una carrera de nivel medio, con 4 años para graduarse con el grado de oficial tercero y de licenciados en ciencias policiales. Mientras todo esto ocurre, hemos estado en los nuevos mecanismos que nos permiten ir teniendo incidencia sobre los índices criminales del país. Hemos logrado reducir los homicidios violentos que ocurrían en Guatemala al día de hoy, en estos 31 meses del gobierno del presidente Otto Pérez, a nivel general en un 10%. A nivel del departamento de Guatemala se ha logrado reducir un 18%. Y a nivel del municipio de Guatemala, nuestros números nos arrojaban ya el alcance de un 22%. Lo hemos hecho en 2 años en que, paralelo a estar enfrentando el tema de la crisis recurrente que ocurre en nuestros países, estamos construyendo una nueva institucionalidad. El tema de los secuestros se vino en un 75% a la fecha. Los secuestros hoy ya no son un problema dramático como en hace 10 años. Hoy tenemos muchísima certeza sobre este tipo de situaciones. El robo de vehículos cayó en un 35% durante estos primeros 2 años, y con la metodología que estamos implementando ahora de trabajo y de coordinación interinstitucional como nunca, vamos por un nuevo camino. La incidencia, obviamente, ustedes saben que es un tema que vamos trabajando poco a poco, pero estamos en un esfuerzo que para nosotros resulta ser también muy importante. Uno es darle garantía a todos los proyectos estratégicos de inversión privada o público-privada, nacional o extranjera, que se asienten en el país. Esto es importantísimo para nosotros porque en muchas ocasiones precisamente poner en duda qué tanto compromiso va a haber del gobierno para garantizar que los proyectos se puedan realizar de una buena forma es importante. Tenemos la garantía de las instrucciones precisas del presidente que todo proceso que lleve a cabo una empresa o un grupo de empresas, guatemaltecas o extranjeras, para desarrollar un proyecto estratégico en el país, va a tener el respaldo de la autoridad para poder desarrollarse sin ningún tipo de problema. Y el segundo es que estamos orientando también una nueva asignación de la fuerza policial a esfuerzos que para nosotros son importantes, a garantías en el interior del país en los temas de fortalecimiento del turismo. El turismo para nosotros, saben que es una fuente importantísima. Guatemala cuenta con todo, con riqueza arqueológica,
con riqueza antropológica, con riqueza histórica, con riqueza natural, que es un buen destino para Guatemala y para las inversiones. Dar esa garantía ha implicado para nosotros ir aumentando paulatinamente la fuerza policial que está encargada de apoyar al Instituto Guatemalteco de Turismo. Bajo estas circunstancias, hago un breve resumen. Tenemos una buena línea normativa que nos permite hoy tener una estructura institucional que nos permite ir avanzando en la garantía de profesionalización y de fundamentación y fortalecimiento de los procesos institucionales. Segundo, tenemos una nueva organización que nos permite a nosotros, en términos orgánicos, trasladar institucionalidad del siglo XX al siglo XXI. Estamos en la tercera fase de nuestro proceso que le hemos llamado revolución tecnológica. La revolución tecnológica ha implicado precisamente la transformación profunda de nuestras instituciones. Hoy día estamos ya a punto de interconectar todas las sedes policiales, todas las sedes de migración, las sedes con otras instituciones del Estado en el despliegue nacional. Tenemos ya la información en línea con salas situacionales que se van a manejar desde la capital a salas situacionales en todos los departamentos, monitoreando permanentemente todo el esquema. Vamos por la implementación de todo lo que son sistemas de videovigilancia en los lugares que han sido sensibles, no solo en el departamento de Guatemala, sino en otros departamentos, y continuaremos sobre esto para incorporarlo a este esquema. Y, por supuesto, estamos con la garantía de que no solo nos sirve en la lucha contra el crimen organizado, sino sirve para monitorear nuestras propias acciones. Hay todo un talento humano que nos ha permitido avanzar tecnológicamente hacia la construcción, primero, de un C2, es comando y control de todas las operaciones que hay en el país de forma conjunta, caminar hacia un C4 que es computación y comunicaciones, y todo esto nos va a permitir manejar información en línea. Nosotros auguramos que con los cambios con los que terminemos, Dios mediante, el 2014, el 2015 es el año de visibilizar todo el desarrollo de un plan estratégico que elaboramos para 4 años y que sin ninguna duda tenemos que socializar y tenemos que trasladar a las fuerzas políticas para darle garantía de continuidad. Así que, funcionalmente, después de tener buenas normas y tener un nuevo modelo organizacional, nuestras funciones están desarrollándose con un índice de éxito que no transforma aún dramáticamente los índices, pero que ya nos muestran una tendencia que es importantísima y que creemos que va a variar con mucha contundencia el próximo año, el 2015. Así que esta es mi presentación, llamarlos a decirles que Guatemala está en una transformación profunda, que en la región estamos siendo vistos por organismos internacionales como un país innovador, novedoso, que está transformando sus estructuras, está fortaleciendo su institucionalidad. Tenemos en la región también, estuvimos con índices muy parecidos a países vecinos, hoy tenemos una tendencia que nos lleva al control de todos estos temas, pero creo que la valoración que se está haciendo de Guatemala a nivel de la cooperación de organismos internacionales y de la cooperación binacional de otros países nos muestra que vamos en un camino certero, que vamos en un camino preciso y en el camino que es correcto para crear las condiciones que permitan verdaderamente terminar de asegurar, como lo estamos haciendo hoy, que Guatemala es y va a ser un verdadero destino importante con gran potencial para las inversiones nacionales y extranjeras. Muchísimas gracias. Gracias, señor ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, por sus palabras. Damos inicio a nuestro segundo panel del día de hoy, Desarrollo y Seguridad, el cual será moderado por el señor Luis Pellecer, periodista de televisión y radio de Grupo Albavisión, y el panel estará integrado por Vanessa Rubio, subsecretaria para América Latina y el Caribe y secretaria de Relaciones Exteriores de México; Juan Carlos Zapata, director ejecutivo Fundesa; Fernando Bolaños, presidente y CEO Agroamérica. Bienvenidos.
Pues muy buenos días para todos. Gracias por la invitación también a la conducción de este panel que seguramente nos abrirá una perspectiva, sobre todo viéndolo en el aspecto regional. Creo que tenemos panelistas que nos van a aportar muchísimo al respecto. Así que a nombre del grupo Albavisión nos sentimos muy orgullosos también de ser parte hoy por hoy de Fundesa y por supuesto de esta actividad que seguramente podrá, como decía, darnos algunas luces sobre el camino que se lleva, tal como hemos escuchado anteriormente al ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, pero ahondaremos en estos aspectos. Así que saludos a nuestros panelistas, a la subsecretaria para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, Vanessa Rubio, qué gusto tenerla con nosotros. Aquí tiene su micrófono, por favor, subsecretaria. También Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de Fundesa, y Fernando Bolaños, presidente y CEO de Agroamérica. Quisiéramos, para que fueran ustedes mismos quienes ahondaran en esta presentación, darles como primer punto un espacio para conocer la actividad desde su perspectiva en la cooperación que tienen al desarrollo y a la seguridad, que este sería el tema, cómo ustedes lo abordan y cómo tienen esa colaboración y cómo lo podemos enfocar en lo que hoy discutimos. Así que empezaría con usted, subsecretaria, por favor. Pues muchas gracias, Luis. Gracias al Consejo por la invitación, a Susan Sigal y desde luego a los ministros que hoy representan y viceministro que hoy representan al gobierno hermano de Guatemala. Para mí es un honor estar en este foro y desde luego me permitiré compartir con ustedes algunas reflexiones del lado del Gobierno de México respecto de la visión que tenemos respecto de la prosperidad conjunta, del desarrollo conjunto y cómo alcanzarlo. Puedo decir sin temor a equivocarme que México y Guatemala pasan por el mejor momento de sus relaciones bilaterales. Tenemos ya no solo una visión de Guatemala de lo que debe compartir y cooperar con México, ni la visión de México de lo que debe compartir y cooperar con Guatemala, sino una visión conjunta. Esto es muy importante porque en materia de diálogo político, en materia de cooperación, en materia de intercambio económico, de infraestructura, de políticas para el desarrollo, como lo son la salud, como lo son el cuidado de medio ambiente, como lo son el combate a la pobreza, incluso temas como la prevención de desastres naturales o estar preparado ante desastres naturales. Es muy importante que tengamos una visión conjunta de lo que queremos lograr. Y hemos tenido ya una ruta crítica diseñada en cada uno de los rubros a los que me acabo de referir para que Guatemala y México construyan un futuro de prosperidad juntos. Y quiero ser un poco más aterrizada, porque luego en los gobiernos hablamos mucho de diálogo político, de reuniones, de documentos muy buenos que trabajamos de manera conjunta, pero la pregunta es ¿y qué en concreto? ¿Qué en concreto? Bueno, Guatemala y México comparten una frontera de casi 1,000 millones, de 1,000 kilómetros a ambos lados de la frontera. Y es muy importante que tenemos cruces fronterizos que necesitamos fortalecer. Hablaban mucho de la importancia los empresarios de tener una infraestructura correcta para poder pasar mercancías de un lado al otro y con ello generar empleos y con ello generar prosperidad. En ese sentido, tenemos un proyecto, como lo señalaba el ministro López Bonilla, que compartimos México y Guatemala de prioridades en el fortalecimiento de los cruces fronterizos. Y me refiero a infraestructura física. ¿Qué autoridades tener del lado de México? ¿Qué autoridades tener del lado de Guatemala? ¿Qué oficinas necesitamos? ¿Qué infraestructura necesitamos? ¿Qué tecnología necesitamos para ser más eficientes en los cruces? Y ser eficientes desde el punto de vista económico y ser seguros
desde el punto de vista de lo que transita en nuestra frontera. Entonces, este es uno de los proyectos que tenemos, estamos avanzando y ambos presidentes estarán próximamente ya haciendo los anuncios de la construcción y rehabilitación de los primeros cruces entre Guatemala y México, que será una labor de muchos años por venir, pero que comienzan los cimientos en estas administraciones. Tenemos también proyectos como la Cruzada contra el Hambre en municipios fronterizos identificados de manera conjunta. Tenemos también las nuevas tarjetas de visitante regional y trabajador fronterizo para guatemaltecos que cruzan la frontera hacia México. Tenemos el lunes que entra se va a firmar un convenio de colaboración entre la Autoridad de Prevención de Desastres de México y la Autoridad de Prevención de Desastres en Guatemala. Y a esto también no solo es concretar proyectos, sino también buscar recursos para que esos proyectos se materialicen. Y tenemos recursos presupuestales en Guatemala que están siendo dirigidas a estas prioridades, recursos presupuestales en México que están siendo dirigidas también a las prioridades binacionales como el Fideicomiso Mesoamérica y el Caribe, y México a través de su participación en el Banco Interamericano de Desarrollo, en el Banco Centroamericano de Integración Económica, también tiene un aval financiero para poder apoyar a que este tipo de proyectos se materialicen. Gracias, subsecretaria. Luego volveremos con algunas preguntas para entrar en temas particulares, pero quisiera dejar la oportunidad para que Juan Carlos Zapata nos explique también la visión que tienen de este concepto de seguridad y desarrollo. Juan Carlos. Bueno, pues muy buenos días y muchas gracias al Council of the Americas por la invitación, el haber hecho el evento aquí en Guatemala. Y creo que la presentación que hizo el ministro pues abarca muchos de los temas que en el área de seguridad y justicia son fundamentales porque sabemos que tiene que ser un concepto integral. Y esas son las acciones que desde la Fundación para el Desarrollo de Guatemala, como un centro de pensamiento y propuesta de política pública, hemos podido apoyar y fortalecer esas acciones que desde el Estado de Guatemala se empiezan a trabajar. Hay muchas acciones que desde la iniciativa de Mejoremos Guate, esa iniciativa que, como bien lo comentaba el presidente de la Fundación, se ha venido trabajando en conjunto con CACIF para poder fortalecer las instituciones y con ese eje transversal tener diferentes acciones para poder tener una Guatemala más productiva, más solidaria y más segura. En los temas de una Guatemala más segura, empezamos con una estrategia fundamental. Primero, Fundesa, desde el año 2009, cuando hizo por primera vez el Encuentro Nacional de Empresarios enfocado en el tema de seguridad, veíamos que era importantísimo que la sociedad civil, el sector empresarial, empezáramos a involucrarnos en estos temas. No podíamos verlo únicamente como una estrategia solo del gobierno, sino que realmente tenía que haber participación de la sociedad civil y del sector empresarial. Y no es de coyuntura, pero realmente a partir del año 2009 empezaron a bajar la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes en Guatemala, pasando de 46 homicidios que teníamos en el año 2009 a cerrar el año pasado con una tasa de homicidios de 34 por cada 100.000 habitantes. Ese trabajo conjunto de empezar a trabajar y visibilizar las acciones que se podían empezar a hacer de manera conjunta fue muy importante para ese proceso. Y esa es parte, digamos, de la historia positiva que han tenido otros países como Colombia y que hoy pues son un ejemplo y un modelo. Y nosotros en el año 2009, de hecho, fuimos a ver a Colombia, fuimos a conocer las acciones que ellos estaban trabajando y, por qué no decirlo, empezamos a implementar muchos ejemplos que ellos ya realizaban y voy a mencionar algunos en concreto. Primero, en los temas de prevención y disuasión de la violencia, muchas fundaciones tienen proyectos específicos para atraer a la juventud, ya sea en actividades culturales, actividades deportivas, fortalecimiento de la capacidad del individuo para que empiece a generar un mejor potencial para sus capacidades. Segundo, desde el Consejo Privado de Competitividad se empezó a establecer programas de innovación que permitieran a jóvenes empezar a trabajar en mecanismos para que empezaran a potencializar sus esfuerzos.
y esto pues acompañado con un trabajo muy de cerca con diferentes empresas, universidades, para potencializar las acciones que se pueden hacer y desarrollar para la juventud. Segundo, en los temas de resolución pacífica de conflictos, las acciones para poder mantener un diálogo con diferentes actores, se empezó a trabajar en una mesa de asuntos interculturales precisamente para fortalecer liderazgos en temas indígenas y que se pudiera mitigar los riesgos hacia la conflictividad. Esto ha ayudado mucho, especialmente en algunos departamentos como Sololá, que bien este año recibió el premio por ser uno de los municipios más pacíficos de Guatemala. Ese trabajo conjunto con autoridades indígenas ha fortalecido ese proceso de prevención y resolución pacífica de conflictos. Tercero, en los temas de coerción. Se ha acompañado el proceso de reforma de la Policía Nacional Civil. Sabemos que ese es un proceso de mediano y largo plazo, pero hemos ayudado a través de becas especializadas con diferentes universidades para la capacitación, especialmente en temas de investigación criminal y el fortalecimiento de las ciencias forenses para mejor investigación y que la Policía Nacional Civil, especialmente los agentes, se sientan mucho más preparados y que haya una carrera dentro de la Policía Nacional Civil, y ese es un gran esfuerzo que se ha venido y que, muy importante decirlo, se ha trascendido gobiernos en esa reforma a la Policía Nacional Civil, porque no podemos esperar que los procesos que se implementen en los temas de seguridad sean de corto plazo. Sabemos que el fortalecer a las estructuras de las diferentes autoridades en la Policía Nacional Civil toma tiempo, y esas son las acciones que hemos venido fortaleciendo. Cuarto, en las acciones de acompañamiento tecnológico, especialmente para integrar a la población en el concepto del crowdsourcing, que en palabras mucho más sencillas significa poder involucrar a la población en ese acceso a la información utilizando la tecnología. Se ha ayudado a través de la plataforma Alertos, una aplicación en donde el ciudadano puede empezar a tomar fotografías, mapear por GPS con su celular en donde están ocurriendo hechos delictivos o en donde hay operaciones como por ejemplo venta de celulares robados, que es uno de los temas que generan, digamos, mucha criminalidad, en donde se puede acompañar el proceso de fortalecimiento de las fuerzas de seguridad. Y dentro de las acciones de propuesta de política pública que se ha podido fortalecer en todo este proceso es el acompañamiento del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, con quien hemos venido trabajando en estrecha relación con el Ministerio de Gobernación, tanto en un proyecto específico para fortalecer la capacidad dentro del Ministerio de Gobernación en temas de sistemas de compras unificados, monitoreo, pero también el acompañamiento a propuestas de política pública que ayuden en todo este proceso. El sector empresarial, digámoslo así, antes del 2009, era un actor pasivo en el tema de seguridad, como muchas instituciones de la sociedad civil, pero es a partir de ahí que empieza a haber un cambio. Empezamos a ver cada vez más instituciones de jóvenes de la sociedad civil que se involucran en estos temas, acciones como las que hoy por hoy está implementando Guatemala Visible para la elección de procesos de postulación, que cada vez ayudan a fortalecer las instituciones, y todas esas estrategias son parte de la coordinación de la iniciativa que se trabaja desde Mejoremos Guate. Gracias, Juan Carlos Zapata. Vamos a ceder la palabra a Fernando Bolaños, quien seguramente desde esta perspectiva del agro podrá ofrecernos el trabajo que están realizando, sobre todo ese enfoque y esa importancia que hoy por hoy tiene el área rural en nuestro país. Fernando. Gracias. Gracias, Luis. Realmente, bueno, Guatemala es dos países en uno, y día a día nos estamos dando más cuenta que la importancia del desarrollo en el área rural, algunos de nosotros que tenemos que operar en ambos lados, vemos la necesidad imperante de llevar desarrollo a la gente más pobre de este país. Definitivamente, la solución, digamos, no para poner el problema, pero la solución de llevar desarrollo al área rural depende en buena manera de la garantía del Estado de Derecho, ¿verdad? Como decía Mauricio, además de la garantía del Estado de Derecho, es impulsar la inversión extranjera, la inversión local, pero esa no es suficiente.
La verdad es que Guatemala necesita, y somos emprendedores de naturaleza, necesitamos crear esos núcleos y redes de desarrollo alrededor de estas inversiones importantes que se están dando y que ciertamente tienen sus aristas de conflictividad alrededor, pero poco a poco, y otros países han logrado con mucho más éxito lidiar con superar esos temas críticos de conflictividad. No podemos, no podemos cerrarnos los ojos de que las inversiones en el área rural son más complicadas, hay una presencia del Estado mucho menor, hay menos seguridad, hay menos educación, hay menos salud, y eso es algo que llevando recursos directamente a las áreas rurales vamos a empezar a sentir un fuerte cambio. Y hay áreas que en verdad han dado la vuelta, y se ha debido realmente a traer inversión y a la creación de todas estas redes de microempresarios que son los que en verdad mueven la economía. Te diría que Guatemala necesita año con año por lo menos garantizar 250,000 empleos para los jóvenes que entran a la fuerza laboral, y 250,000 empleos no es así nomás. Entonces sí toma el esfuerzo de todos y realmente el poder superar muchos de los mitos que tenemos todos, ¿no? Gracias, Fernando. Y precisamente en este sentido, vuelvo ahora con la subsecretaria para América Latina y el Caribe de México. Vanessa, noto que están haciendo cosas nuevas, y lo que usted anuncia de esta facilidad fronteriza y demás, pues va a ayudar, y seguramente hay mucha perspectiva, pero ¿qué tan efectivos realmente estamos siendo? Porque nos quedamos dormidos mucho tiempo, porque esto no se hizo antes, y ahora hay la suficiente colaboración entre el gobierno de Enrique Peña Nieto y el gobierno de Otto Pérez Molina para que esto realmente se concretice y no se quede solo en planes. Yo creo que mucho se ha hecho y eso hay que reconocerlo. Por eso es que también nosotros reconocemos este gran proyecto que ha lanzado el presidente Pérez Molina de voltear a ver el desarrollo de Guatemala dentro de 20 años y poder hacer planes transgobierno que lo que permitan es tener realmente visiones y proyectos de Estado para el desarrollo de nuestros países. En ese sentido, creo que hay que reconocer que se ha hecho mucho en el pasado, pero también hay que reconocer que no hay que perder tiempo y que con esa premisa es con la que están trabajando ambos gobiernos en la actualidad, porque creemos que aún hace falta mucho por delante. Por darles algunos datos, en los últimos 10 años el comercio de México con Guatemala y Guatemala con México se ha incrementado 350%, quiere decir que se ha hecho, se ha avanzado. En los últimos 10 años, uno cruzaba de Panamá a México en 16 kilómetros por hora velocidad promedio. Hoy esa velocidad promedio, gracias a la infraestructura mesoamericana carretera, se ha subido a 60 kilómetros por hora. Pero queremos llegar desde luego a 80 kilómetros por hora. Entonces estamos trabajando, como decía yo, con infraestructura fronteriza, con infraestructura energética, que ahora México, a partir de la aprobación de esta reforma energética y de las que le precedieron en materia de telecomunicaciones, laboral, educativa, fiscal, financiera, se encuentra también en una mejor posición para poder contribuir al desarrollo y a la competitividad energética, no solo de Guatemala, sino de Centroamérica en su conjunto. Tenemos también iniciativas importantes en materia comercial, lo señalaba el ministro de Economía esta mañana. Tenemos ya el Tratado de Libre Comercio único con Centroamérica, que lo que va a permitir es unificar normas, tener incentivos similares e incluso esquemas de promoción para la pequeña y mediana empresa, para los emprendedores, para la capacitación, para los estudiantes, para poder tener acceso a oportunidades. Si queremos voltear al tema
de seguridad. Necesitamos ver la seguridad, desde luego, en su amplitud y en su complejidad, pero tenemos que voltear a ver a la prosperidad. Necesitamos generar oportunidades, necesitamos generar empleo, necesitamos educar a los jóvenes, como lo señalaba Juan Carlos en los proyectos que están realizando. Necesitamos combatir la pobreza, necesitamos combatir la miseria, necesitamos dar nutrición. Ese es un factor fundamental por el cual pasa la seguridad en la región. Entonces, en ese sentido, la variedad de proyectos que aquí he descrito a vuelo de pájaro, pero que cada uno tiene su nicho y su relevancia a nivel municipal, a nivel estatal, a nivel federal, con el sector privado, con el sector social, porque justamente lo que creemos y estamos convencidos es que juntos y de la mano México y Guatemala van a poder tender un futuro más próspero de manera conjunta. Y esa prosperidad, desde luego, pasa por instituciones fuertes, por competitividad, por más comercio, por más inversión y por proyectos sociales muy específicos que estamos desarrollando de manera conjunta, pero desde luego, pues, y este evento además en sí mismo y por su naturaleza así lo plantea, yendo de la mano del sector privado, porque queremos que haya más inversión guatemalteca en México, queremos hacer más inversión mexicana en Guatemala y queremos que haya más comercio, porque la creación de empleos lo que genera es prosperidad y nos ayuda a tener, desde luego, mayores índices de ingreso. Queremos que cada vez, hemos hecho mucho, pero queremos que cada vez más guatemaltecos y mexicanos superen el umbral de la pobreza y tengan acceso a servicios básicos. Y como estaba yo dando estas cifras, creemos que la integración centroamericana, la integración con México es una prioridad para este objetivo de generar más empleos y más prosperidad. Obviamente esta es la visión de gobierno que ustedes manejan, pero me imagino que tienen un acercamiento muy íntimo con el sector privado para lograr estos objetivos. ¿Cuál es la visión de ellos en conjunto hacia Guatemala y la región? Bueno, yo creo que el hecho de que estén aquí representadas empresas mexicanas de gran calado, empresas mexicanas también medianas y pequeñas empresas mexicanas que invierten y comercian con Guatemala es justamente refrendo de ese interés que el mercado de Guatemala representa para México. Tenemos muchas similitudes, tan solo el programa que lanzaba ayer el presidente Pérez Molina, que se llama Catún, pues parte de un vocablo maya y justamente algo de lo que compartimos en términos culturales tan profundos, tan históricos y tan relevantes es justamente la cultura maya. En ese sentido, tenemos un proyecto empresarial muy interesante para fomentar el comercio bilateral a nivel de los municipios fronterizos. Tenemos otro proyecto importante en donde participan empresarios del sector turístico para fomentar el turismo multidestino en el sureste de México en conjunto con destinos turísticos de Guatemala para la generación de empleos. Entonces, yo creo que el valor de estos proyectos que estoy planteando, que ahora son comunes, que no son el proyecto nacional de Guatemala y no solo es el proyecto nacional de México, sino proyectos de desarrollo común, pasan necesariamente por haber tenido encuentros con los empresarios y saber cuáles son sus necesidades. Y también sus necesidades pues tienen que ver con un entorno favorable para hacer negocios, tienen que ver con el respeto de la legalidad, con instituciones fuertes, tiene que ver con energía a mejores precios. Hoy por hoy la energía a la que tiene acceso Guatemala sigue siendo hasta 3 o 4 veces más alta que la que tiene México, y México también a su vez debe de ser más competitivo y lo va a hacer en términos de costos energéticos para sus empresas y también para su población. Entonces estamos trabajando en un proyecto conjunto de integración energética con Mesoamérica en general, con Guatemala en particular, energía eléctrica, energía hídrica, gas, como lo comentaban en la mañana. Entonces, todos estos proyectos que hemos hecho de manera conjunta han pasado por consultas, diálogo y desde luego interacción constante con el sector privado, porque son el motor, el sector privado, de la generación de empleo, son el motor de la generación de oportunidades y la generación de prosperidad. Así es que hemos estado de la mano con ambos sectores privados y insisto, el hecho de que las principales empresas mexicanas y también ahora más
con más fuerza pequeñas y medianas de México hagan negocios con Guatemala, inviertan en Guatemala, pues es justamente muestra de ello. Platicaba ahorita con mi colega el viceministro Bielman que tenemos pendiente hacer una rueda de negocios en México de Invierte en Guatemala. Ya estuvo el presidente Peña Nieto el año pasado en el Guatemala Investment Summit, pero queremos seguir esta interrelación de sectores públicos y sectores privados para fomentar no solo la creación de contactos, pero también la creación de cadenas productivas a nivel binacional en los diferentes nichos de mercado, pero también en los diferentes tamaños de las empresas, ¿no? Veíamos hoy en la mañana lo que presentaba el Banco Mundial en términos de la concentración que hay para ciertos mercados, y en la América Latina y el Caribe necesitamos detonar cadenas productivas a nivel local, a nivel regional. Las cadenas productivas en países como la Unión Europea representan, no sé, el 63-64% del comercio intrarregional, mientras que en América Latina y el Caribe todavía estamos en el 19%. Así es que este tipo de esquemas de financiamiento público-privado, de acercamiento, de promoción entre los sectores público y privado es justamente lo que nos está permitiendo tener los avances que tenemos al día de hoy, pero también plantearnos retos y proyectos conjuntos hacia el futuro. Gracias, subsecretaria. Juan Carlos Zapata, vemos que hay una cooperación conjunta del sector privado con el gobierno, también la misma cooperación internacional, y el objetivo es reducir la inseguridad de este país y fomentar el desarrollo. Habrá algunas trabas que los guatemaltecos las conocemos mejor, y hacer la lista aquí tal vez vendría sobrando, pero ¿cómo optimizar estos recursos? ¿Cómo pasar esos valladares y cómo lograr realmente el objetivo en un menor tiempo? Es una muy buena pregunta y me deja la oportunidad para poder hacer ciertas recomendaciones en estos temas, porque muchas veces caemos en la trampa de hacer varios proyectos pequeños. Cada empresa tiene su proyecto, cada ONG, cada organización internacional, luego los diferentes gobiernos, tanto nacional como municipal, y entonces se dispersa y se diluye mucho el impacto que se puede tener. Parte de las acciones sobre las cuales se basa la estrategia de Mejoremos Guate precisamente es unificar esfuerzos, generar propuestas de política pública y proyectos y acciones concretas, unificando recursos, tanto de fuentes de la cooperación internacional, del sector privado y, por supuesto, en cooperación con gobiernos tanto nacional como municipales. Y digo municipales porque la seguridad muchas veces se quisiera ver desde un ámbito nacional, pero cuando ya lo aterrizamos a la realidad vemos que es un tema de ciudades. Eventos como este, por ejemplo, que se llevan a cabo en diferentes ciudades latinoamericanas, necesitan el involucramiento directo de la autoridad, que en este caso serían los alcaldes. Parte de las acciones entonces que desde la iniciativa Mejoremos Guate estamos haciendo es también trabajar con los alcaldes, especialmente algunos ejemplos, dos muy exitosos que tenemos en este momento, una cooperación directa con la Municipalidad de Guatemala en conjunto con el Ministerio de Gobernación para la coordinación de un sistema de monitoreo llamado Alertos para poder fortalecer las acciones de respuesta temprana de las instituciones y de los diferentes elementos de seguridad pública, en donde la Policía Municipal de Tránsito y la Policía Nacional Civil tienen mejor capacidad de respuesta. Además, hemos trabajado con el alcalde de Villanueva en el centro de monitoreo que él tiene establecido ahí y él ha utilizado la tecnología de Alertos para generar esos mapas de calor y poder generar una mejor capacidad de respuesta, no solo de las fuerzas de la Policía Municipal de Tránsito, sino muchas veces también de los diferentes cuerpos de bomberos. Estas acciones de fortalecer las autoridades en conjunto con las fuerzas de seguridad y una capacitación constante al personal de las municipalidades ha ayudado a tener esa mejor capacidad de respuesta, y es parte de las acciones que se recomendaron en el ENADE del 2009 y que van a ser parte de las recomendaciones que se están trabajando ahora para el próximo Encuentro Nacional de Empresarios que se llevará a cabo aquí en la ciudad de Guatemala el próximo 9 de octubre, en donde precisamente vamos a contar con la presencia de un exalcalde, el exalcalde Rudolph Giuliani, quien va a comentar sobre las acciones que ellos hicieron
en Nueva York en materia de tecnología, en materia del seguimiento a las estadísticas de los diferentes temas de seguridad y justicia, porque sabemos que lo que no se mide no puede mejorar. Y eso es parte de los problemas que en la cadena de seguridad y justicia muchas veces vemos. Tenemos que generar indicadores de seguimiento y, por supuesto, fortalecerlos con una mejor capacidad de poder fortalecer las acciones de impacto que se tiene por cada intervención de los diferentes proyectos y programas que se generan en el país. Además, esto se convierte en una gran oportunidad de inversión para los diferentes municipios que hoy en Guatemala están comenzando a crecer. Y lo veíamos hace un par de días en el lanzamiento del Catún, que van a haber ya ciudades en algunos años que van a tener mucha más población. El caso de Quetzaltenango, Cobán, que se van a empezar a fortalecer como hubs para poder aprovechar ese dinamismo que estaba teniendo Guatemala. Y que en la medida en que más foros vengan a Guatemala, se establezcan y se pueda proyectar en estas acciones, como bien se está trabajando también el World Business Forum aquí en Guatemala, que se va a llevar a cabo el próximo 10 de septiembre, ese tipo de posicionamientos que se empiezan a tener en las ciudades acompaña el proceso de fortalecimiento de las instituciones de seguridad y coayuda a que realmente tengamos mejores procesos. Gracias. Fernando Bolaños, Juan Carlos abordaba ahora algo del aspecto internacional y lo del agro y el sector rural es desarrollo, definitivamente, más que seguridad. ¿Hay algún parámetro, algún esquema, primero si tienen esa visión en conjunto de qué es hacia dónde quieren llegar, pero si lo comparan con otros países que ya hayan logrado ese factor de éxito? Bueno, yo creo que hay un tema que tenemos que superar en Guatemala y tenemos que buscar la forma y el esquema jurídico para poderlo superar. Y te pongo un ejemplo. Cualquier empresa que opera en el área rural, sea una hidroeléctrica, sea una empresa agroindustrial o lo que sea, los impuestos que paga al fisco se van al arca central y no necesariamente al área donde opera. Entonces, para las comunidades que están alrededor, para los gobiernos municipales que están alrededor de todas estas inversiones rurales, es bien difícil tener los recursos para poder salir de donde están en el nivel de pobreza que están. Entonces, hay otros países donde tú como empresa que opera en un área rural, parte de tus impuestos se van a esas mismas áreas. Esto crea desarrollo, crea seguridad, crea empleos, crea una serie de cosas. Aquí estamos tratando de socializar una ley como la que tiene Perú, donde es obras por impuestos, donde tú puedes escoger, en vez de pagar tus impuestos, poder hacer obras en el área rural de un listado establecido, deducirlas de tus impuestos, y eso crea desarrollo en áreas donde no hay desarrollo, ¿verdad? Entonces, yo sí creo que la descentralización y el dotarles a las comunidades y a las localidades, a los pueblos, a las aldeas de recursos, porque ya tienen organización política, pero no tienen recursos, y los recursos están no muy bien administrados. Entonces, eso es una gran diferencia para el desarrollo de Guatemala. ¿Hay algún parámetro de algunos países que ustedes puedan tomar como ejemplo? Perú es uno de ellos, Colombia es otro de ellos, Ecuador también acaban de pasar una ley donde ¿cómo se llama? Parte de tu utilidad se va al área donde tú operas. Entonces sí hay mecanismos para llevar más progreso y para dotar al Estado realmente de recursos para poder hacer lo necesario. Como decía Juan Carlos, hay nuevos municipios que se han dado en los últimos 10 años a raíz de inversiones muy importantes, pero no tienen, bueno, hasta ahora que son municipios, pero no tienen realmente los recursos para poder operar y para poder darle a la gente la infraestructura necesaria mínima que se necesita para salir adelante. En las áreas rurales, solo te voy a dar donde tenemos un poco de estadística, 87% de la gente tiene celular, pero hay un 40% de la gente que no tiene piso de
de cemento, sino tiene piso de ¿cómo se llama?, de tierra. ¿Qué te dice eso? Que también no es un tema solo de ingresos, sino es un tema de educación, de ¿cómo se llama?, de progreso alrededor, ¿verdad? Entonces, yo creo que sí es importante descentralizar los recursos del Estado para que vayan a las áreas donde se producen esos recursos. Aunque esto implicaría un cambio en la legislación, definitivamente. Sí, y eso tiene es que partir de ahí. Esa es la parte un poco más lenta y un poco más tardada, pero que bien vale la pena plantearla, sobre todo por lo que hablábamos de la trascendencia de un gobierno a otro, porque aquí lo que pasa es que todo lo que se está planteando deben de tomarlo en cuenta las futuras autoridades. Estamos pues nada más a 1 año y medio de otro cambio, de otro relevo, y si todo esto se echa por tierra, las cosas pues no nos irán para adelante. Quisiera regresar, subsecretaria, al tema del Tratado de Libre Comercio, que entró en vigencia el año pasado, precisamente en el mes de septiembre, y usted ya hablaba de muchos beneficios, pero si quisiera ser más concreta en cómo está aportando al desarrollo, tal vez tiene algunos ejemplos que nos quisiera compartir. Gracias, claro que sí. Bueno, el Tratado de Libre Comercio ya existía. Y ya existe desde hace varios años, y producto justamente de ese libre comercio que ya existía es que podemos hablar de que en los últimos 10 años el comercio bilateral se ha incrementado en alrededor de 350%. Lo que era importante es que habían respectivos tratados de libre comercio con todos los países de Centroamérica y México. Lo que hicimos fue unificarlo, que se llama Tratado de Libre Comercio Único de México con Centroamérica, y hoy por hoy lo que se tienen son parámetros similares, condiciones similares, un marco jurídico abrigador del comercio en toda la región, que realmente lo que permite es la posibilidad de detonar mayor integración comercial a nivel regional. Es un poco lo que se platicaba en el panel anterior. Y también recuerdo algunas de las preguntas del panel anterior, hablaba de los diferentes procesos de integración regional, uno de los cuales sin duda es este Tratado de Libre Comercio Único de México con Centroamérica, pero también es la nueva participación de México en el Sistema de Integración Centroamericana, en SICA. También lo es, como lo señalaba el secretario de Gobernación, perdón, el ministro de Gobernación, es la costumbre esta mañana, del relanzamiento que se hizo del Grupo de Seguridad México-Guatemala, del GANSEG, que tenía 6 años de no sesionar y que en esta administración de México y en esta administración de Guatemala decidieron ambos gobiernos relanzar. Se está haciendo intercambio de información de manera habitual. Se están intercambiando mejores prácticas, también equipo y tecnología, capacitación conjunta, operativos conjuntos, que es muy importante enfatizar desde esa perspectiva. Y desde luego está la integración más a nivel subregional en América Latina y el Caribe. Hablaban de la Alianza del Pacífico, hoy conformada por México, Colombia, Perú y Chile, de la cual Guatemala es no solo observador, sino observador candidato a miembro, y que se trata de un proceso de integración no solo de carácter comercial, sino va más allá del comercio, muy vanguardista. Tiene ya 31 observadores a nivel mundial, como señalaba yo, Guatemala uno de ellos, pero además candidato a miembro. Y lo que estamos buscando con ese mecanismo en la Alianza del Pacífico, que ya aprobó el Tratado de Libre Comercio entre los 4 países, que desgrava al momento de su instrumentación el 92% de todas las fracciones arancelarias y el resto a plazos ya con certidumbre previamente establecidos. Pero también tiene un esquema de becas, eliminamos las visas en el contexto de la Alianza del Pacífico, hemos generado esquemas de visas novedosos para jóvenes que visitan pero que también puedan trabajar en los 4 países. Hemos generado, desde luego, esquemas de investigación conjunta, investigación y desarrollo. Tenemos temas de infraestructura, de integración de mercados financieros. Las bolsas ahora van a estar integradas entre sí y una empresa mexicana puede emitir en el mercado peruano y una empresa colombiana puede emitir en el mercado mexicano. Entonces, estamos hablando de integración de nueva generación, que incluye, como les digo, como parte fundamental, articuladora, el tema comercial, pero que va mucho más allá de la parte comercial. Y nuevamente, la visión es prosperidad,
la visión es generación de empleos, la visión es mayor número de estudiantes becados y que estudian y se capacitan en los países, y creemos que esto podemos seguirlo fortaleciendo. Desde luego lo estamos haciendo a nivel bilateral con Guatemala y lo estamos haciendo a nivel regional con SICA, con el Sistema de Integración Centroamericano. Así es que hay muchos proyectos en concreto, pero sin duda el libre comercio desde el punto de vista de homologar las normas, criterios comunes, institucionalidad común. También tenemos las perspectivas de, en este contexto, hacer mayor promoción conjunta, financiamiento de pequeñas y medianas empresas, capacitación a mujeres. Entonces, hay proyectos muy específicos que tienen que ver con esta materia de libre comercio y de integración en Centroamérica. Uno de ellos, desde luego, el TLC único. Subsecretaria, seguramente esto habrá salido de la experiencia de México con esa relación que tienen con otras regiones y con otros países, porque es grande el desarrollo y también el haber empezado con Estados Unidos a tener un tratado de libre comercio y después expandirse a todo el mundo. ¿Qué recomendación particular daría usted, que maneja estos temas, a los empresarios guatemaltecos, al gobierno guatemalteco, para abrirnos a lo que hoy volteamos a ver? Estamos recién abriendo relaciones con Europa, con este bloque de la Unión Europea, y volteamos a ver a otras regiones del mundo. Gracias. Bueno, no me sentiría bajo ninguna circunstancia en la posición de dar recomendaciones a los empresarios de Guatemala, pero sí, desde luego, muy importante compartir experiencias. Yo creo que nos tenemos que acercar más. Somos países por historia, por amistad y por geografía, hermanos y vecinos, y creo que hay mucho más que detonar el potencial tan grande y tan amplio que existe para generar más comercio y más inversión bilateral, por buscar alternativas diferentes en sectores distintos. Hablaban hace rato mis compañeros del acceso, por ejemplo, a celulares. Bueno, pues ahora hay toda una industria de generar salud, por ejemplo, alrededor de los teléfonos celulares y la interconectividad que existe hoy día, las nuevas tecnologías de la información, las redes sociales. Yo creo que tenemos una veta enorme de posibilidades que aprovechar desde el punto de vista de los empresarios guatemaltecos en México, de los empresarios mexicanos en Guatemala, pero no hay que perder de perspectiva que existe la posibilidad de la bilateralidad, pero también existe la posibilidad de que armemos cadenas de producción conjuntas y que de manera compartida podamos competir con mejores posibilidades en los mercados regionales en América Latina y el Caribe, y también, desde luego, mundiales. Así es que compete a los gobiernos generar las condiciones para que esos acercamientos se den, para que el intercambio de experiencias se dé, para que los empresarios sean quienes tomen sus decisiones de negocio, y con esta expectativa de generar mayor integración entre ambos países, mayor integración en Centroamérica y también mayor competitividad regional para poder ser más competitivos globalmente. Yo creo que hay muchos bienes y servicios que bien podríamos estar generando mexicanos y guatemaltecos para proveer a Sudamérica, para proveer al Caribe, para proveer a Norteamérica, para proveer a mercados como el asiático, como el europeo, que yo creo que hace falta explorar. Entonces, yo me permitiría ahondar en la necesidad de tener encuentros estratégicos por sector, por nicho, que nos permitan, sobre todo en el caso de las pequeñas y medianas empresas, generar cadenas de valor. En México, más del 70% del empleo lo generan pequeñas y medianas empresas, y desde ese punto de vista somos muy parecidos a Guatemala y tenemos mucho más que hacer para integrar cadenas de valor en lo que a pymes se refiere. Gracias, subsecretaria. Juan Carlos, para ir amarrando ideas y concluyendo este foro, hay un índice de confianza que probablemente sea el que podría amarrar esta idea de seguirnos desarrollando, pero también apuntalar la seguridad del país. ¿A quién hace falta convencer todavía de estos planes y de estos proyectos? Bueno, creo que es fundamental la continuidad que se vaya a poder tener con los siguientes gobiernos. Como bien lo mencionabas, pues ya estamos a las puertas de un arranque oficial de la campaña electoral,
Y ahí va a ser importante que tanto la sociedad civil, el sector empresarial, podamos tener una voz unificada sobre las acciones que deben continuar independientemente de quién gane la presidencia. Temas, por ejemplo, como la reforma a la Policía Nacional Civil, es un tema que se tiene que seguir trabajando. Tenemos que formar cuadros dentro de la Policía Nacional Civil para que un oficial, en la medida que vaya entrando, pueda saber qué tiene que hacer para llegar a ser director de la Policía Nacional Civil. Factores de incorporación en temas de tecnología. Esos son procesos que no podemos retroceder. Vimos con muy buenos ojos el lanzamiento del centro de monitoreo de la zona 18, que ha permitido la captura efectiva de diferentes criminales que se dedicaban a actividades ilícitas en la zona 18. Ese tipo de acciones se tienen que replicar tanto a nivel de ciudades como a nivel de zonas y barrios que en el caso de Guatemala la violencia muchas veces está concentrada en ciertos municipios. Por último, necesitamos fortalecer los procesos de acompañamiento de la sociedad civil. Tenemos en este momento la elección de la Corte Suprema de Justicia, los